Ya. Bueno, grupo, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Salcedo. Empecemos la grabación. Iniciamos. 3, 2, 1, grabando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y estamos aquí en nuestro programa Yachay Ninchista Caypachazun, que se emite a través de varios medios de comunicación y en todo el ámbito de la provincia de Chumbivilcas. Estamos llegando a todos los distritos y las comunidades de la provincia. Hoy, como todos los sábados, tenemos un programa vasto, un programa, como ustedes ya saben, estamos festejando el mes 28 de julio, imagínense, y tenemos un invitado también especial que va a hablarnos por qué tenemos que sentirnos orgullosos los peruanos, más allá de la riqueza, más allá de lo que tenemos aquí en nuestro territorio. Pero vamos a compartir la entrevista también con Vanessa Álvarez, que está ya con nosotros. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nilo, muy buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Chumbivilcas, que como todos los sábados sintonizan nuestro programa Yachay Ninchista Caypachazun. Y bueno, como lo anunciaste, hoy tenemos un invitado de lujo con quien vamos a hablar acerca de aquellas razones que nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos, y esto pues a propósito de un aniversario patrio más, 202 años de independencia de nuestro Perú, y es necesario reflexionar y conocer cuáles son aquellas razones que nos hacen sentir orgullosos. Hoy vamos a estar en conversación, en diálogo, como lo mencioné, con Martín Hernando Romero Pacheco. Les voy a contar un poco de su currículum para que sepamos toda esta trayectoria que tiene durante años. Él es magíster en docencia universitaria por la Universidad de Chimbote, profesional en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad Andina y es bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tiene estudios de maestría en Ciencias Sociales con especialidades en Antropología, maestría avanzada en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y por supuesto tiene una formación destacable. Entre los logros que tiene nuestro entrevistado está la medalla María Reich, esto por servicios extraordinarios en pro de la cultura andina en el año 2015. También obtuvo el primer lugar del Premio Regional del Ensayo en el año 2007, otorgado por el Ministerio de Cultura, como un investigador en ciencias sociales y educación. Además, también es un colaborador bastante activo del Centro de Estudios Andinos, también por supuesto es consultor, capacitador, especialista, ponente y docente en instituciones de educación superior, además de ser promotor cultural, entre otros. Tremendo currículum, tremenda trayectoria de Martín, a quien le vamos a dar la bienvenida. Martín, muy buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos realmente honrados de tenerte en nuestro programa hoy. Para mí un honor en la tierra de mis padres. Mi padre es de Charamoray y ha vivido parte en Chumbivilcas. Yo he trabajado allí. Cuando otros no querían, yo decía, mándame a Chumbivilcas en vez de que me mande cerca a Urco, cerca de Cusco, porque yo vivo en Cusco. Y he tenido unas experiencias profundas. En Belille he hecho un centro de niños, un albergue, y tantas cosas que me unen a Chumbivilcas, a ustedes, que es mi tierra y donde está mi sangre, y un honor, el honrado soy yo. Bien, Martín, ¿cómo estás? Te saluda Nilo Romero. Bien, por el apellido nosotros hemos deducido de que tú efectivamente tienes pues la sangre chumbivilcana, así que te sientes ya en casa, eres de casa. Por consiguiente, hoy día seguramente vamos a tener que conversar bastante sobre los temas que dominas dentro de tu profesión. Semejante currículum, Martín, nosotros te conocemos desde la ciudad del Cusco, porque hemos podido compartir varias veces entrevistas en la televisión, en la radio, así que sabemos de tu amplia trayectoria. Gracias. En ese sentido, Martín, vamos a ir a la entrevista para lo cual te hemos invitado. Hoy día del mes patrio, un aniversario más de nuestro Perú, nuestro país. Orgullosos estamos todos de haber nacido en esta linda tierra, tan sagrada,
desde todo punto, desde todo ángulo. En ese sentido, Martín, como historiador, como sociólogo, como antropólogo, queremos preguntarte, ¿por qué nosotros los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en esta linda tierra? Cuando comienzo mis clases con mis alumnos y les digo, ¿por qué en los Andes nunca han habido unas dictaduras como los nazis, como los estalinistas? ¿Por qué no han habido hambrunas como en Biafra o en otros lugares de Europa también, de Asia? ¿Por qué en el Perú no han habido guerras civiles eternas como en España o como en Colombia, ¿no es cierto? Sociedades fragmentadas, pese a que tenemos tantos problemas y hemos tenido tantas crisis, y los chicos se quedan extasiados y dicen, sí, ¿no? Oye, profesor, entre todos los países del mundo, nosotros no tenemos ciertas carencias tan graves, tan profundas y tan hasta miserables, yo diría. Y les comienzo a explicar que es porque tenemos una cultura andina muy, desde muy atrás, muchísimo atrás, que ha generado instituciones y que ha generado organización, tejidos, lazos, ¿no? Pero de reciprocidad, no solo de individualismo. Me explico. En el mundo civilizado, o sea, ciudades organizados como está ahora, para hablar más con lenguaje más sencillo, se llaman civilizaciones, se originan en 6 sitios nada más, 6 sitios de donde nace todo, es como decir la madre de todas las culturas, ¿no? India con el río Ganges, China con el río Yangtze, Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, Egipto con el río Nilo, Centroamérica con el lago Texcoco y los Andes. Pero todos esos 5 sitios anteriores que he mencionado, ¿no? Porque se forman en el mismo momento, los otros sitios, tienen climas excelentes, 28, 32 grados, 40 grados, son planitos, los ríos se inundan y dan fertilidad y tú sacas nomás la agricultura. Pero acá tienes 6.000, 7.000 metros, donde están como Chumbivilcas, ¿no es cierto? 4.000 tantos, donde está el ganado camélido y tienes bofedales, ¿no? Abajo está la Puna con 3.000 y tantos, los valles interandinos 2.000 y tantos donde hace maíz, la selva, Mamayunca, la Yunca, la costa. O sea, ha sido tan difícil vivir acá, tan difícil, que nos hemos adaptado por la resiliencia. Hemos hecho mucho más esfuerzo que las otras culturas, que sin embargo ahora tendrán tecnología, tendrán ciencia avanzada, sí, pero no tienen lo que nosotros. A partir de un camérido de Chumbivilcas, y en Chumbivilcas están los centros más antiguos de la cultura, nos hemos quedado, porque había poquita agricultura, ¿no es cierto? Como he explicado por los pisos ecológicos. Entonces, ¿qué cosa ha hecho que se retenga el hombre andino acá? Que cree toda una sociedad de colaboración, de solidaridad. Una llama no, guanaco o vicuña, porque la llama ya es el guanaco domesticado y la vicuña es la mezcla de la alpaca, la mezcla de la vicuña con el guanaco, ¿no? Ya es domesticado y es humano. Entonces, ¿dónde surge la cultura más resiliente? O sea, la que tiene más capacidad de enfrentar adversidades, dificultades, ya para hacer un lenguaje más resiliencia, ¿no? En los Andes más altos. Yo diría, y muchos antropólogos, historiadores, que son en Chumbivilcas, Espinar, y toda la parte del sur del altiplano donde la cultura andina realmente se crea. Más que en Chavín, porque Chavín depende mucho de la selva. Más que en Caral, porque Caral depende mucho del mar y del algodón. Entonces, esa fuerza que hemos adquirido de reciprocidad, de aliarnos, de ayudarnos, porque
¿Quién tenía la proteína? El que estaba en esa altura. Solo él tenía la proteína, carne, lana, transporte. ¿Quién tenía los carbohidratos? Solo los que estaban en 3000 metros, papa, maíz en los valles interandinos. ¿Quién tenía vitaminas? Los que tenían la coca, el ají. O sea, sí o sí o sí, los diferentes espacios en los Andes tenían que conversar entre sí. Conversar. Lo que no ocurrió en los otros 5 lugares de la cultura mundial. Por eso es que tienes tremendos imperios esclavistas. Uno solo, un grupo de gente con su cuerpo militar esclavizaba al resto. Y se crea la sociedad individualista y eso da lugar no al capitalismo, sino a esta voracidad mercantilista que tenemos. ¿Por qué hemos resistido entonces tantas tentaciones de dictaduras, hambrunas, crisis? Porque los Andes, a diferencia de todas las demás culturas, tienen estructuras sociales, o sea, tejido social, ¿no? Ahuana, Payay, tienen Urdimbre, Paña y Loje, ¿no? Haciendo símil con el tejido estructurado. Eso es lo más grande de la cultura andina. No es pues la hojota, el inca, el tejido, Machu Picchu. Sí, sí, por supuesto. Lo más valioso de la cultura andina somos nosotros, que estamos triunfando y tenemos resiliencia para ser los mejores técnicos en la NASA, los mejores broadcasters y los mejores empresarios en Europa, los mejores colocadores en Asia. El peruano donde va triunfa porque tiene capacidad enorme, tiene lazos y su economía ha determinado tanto la economía mundial que lo que se llama remesa, o sea, piezas aquí, por ejemplo, en Irán se producen los drones, en Israel los USBs, los peruanos enlazan. Solo que no hacen propaganda, porque no tenemos pues, los medios, ¿no es cierto? La CNN. Entonces, fíjate, eso se llama la cultura andina. No es pues la huifala, está bien, no es pues solamente el museo, el indio con su quena, ¿no es cierto? La comida, es que es lindo, que es importante. No, lo esencial de la cultura andina somos nosotros. Esto que estamos haciendo ahorita, comunicarnos desde Cusco hasta Chumbivilca, hacer uno solo, estas amistades que tenemos, estos lazos que hemos logrado. Uno de ustedes puede estar en crisis, pero el otro acude, como el glóbulo blanco, a la herida que no le llama. Eso ha permanecido en el prehispánico, en la colonia, en la república, ahorita, y sigue proyectándose como organización, como vida, como continuidad, como fortaleza. Yo creo que ese es el orgullo más importante de la cultura andina. Perfecto, Martín. Creo que hay algo que me parece maravilloso, que muchas veces no lo reflexionamos y se trata precisamente de esto que mencionas, ¿no? Finalmente, el orgullo somos nosotros los que conformamos la sociedad peruana, nosotros los que estamos en el Ande, ustedes que me están escuchando, somos los que hacen el Perú. Y en ese sentido, hablaste acerca del tema de estos conocimientos ancestrales, de aquello que llevamos, de aquello que tenemos como conocimiento antiguo y de que, claro, se ha ido perdiendo con los años, pero muchas prácticas todavía se mantienen, ¿no? Y se mantienen fuerte en el Ande. Estas prácticas como por ejemplo el Aini, que todavía se practica en las comunidades y que es una forma de convivencia entre nuestros hermanos en las diversas localidades. ¿Qué prácticas ancestrales podríamos destacar que todavía existen y que de repente sería importante que se mantengan en el tiempo para que podamos mejorar como sociedad? Todas las prácticas, todas, absolutamente todas. Pero no busquemos lo mejor de lo andino en lo folclórico, en lo tradicional, en lo purísimo, no, en la comunidad. El Aini se practica en lo que acabo de decir. Una familia manda a uno de sus miembros a Japón, triunfa en Japón y su cultura, la que ha aprendido
de chiquito, cómo es que se aporca la papa, cómo es que se hacen técnicas para mejorar el uso del agua, ¿no es cierto? Ahorrarlo. ¿Cómo puedo yo usar una plantita? ¿Cómo le puedo abonar mejor? Ese conocimiento que en la educación actual se llama competencias, porque ya nos enseñan cursos, ya nos enseñan temas, se enseñan competencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo cómo me adapto al mundo permanentemente. La sociedad andina no se ha quedado en la historia. O sea, lo que usted menciona, los conocimientos ancestrales no son tan ancestrales. O sea, no se han quedado en lo ancestral. O sea, lo ancestral te ha enseñado a adaptarte, a curarte, por ejemplo. Pero tú te curas con llantén, te puedes curar con el caballo. Pero también das el salto para entender la ciencia y curarte con medicina farmacológica. Fabricas casitas abrigadas, pero hoy puedes usar el Kevlar o puedes usar el material sintético para hacer lo mismo. Vale decir, no miremos a la cultura ancestral, los saberes ancestrales, solo como saberes que se han congelado, sino que hay esa capacidad de seguir aprendiendo, adaptándose. ¿Quiénes son los mejores técnicos que están en este momento reparando computadoras y creando softwares de primera magnitud? Los andinos. Los chicos que han salido del campo están en las ciudades intermedias, luego pasan a las ciudades medianas, luego a las grandes, y triunfan con una habilidad extraordinaria. Son los que están en la NASA aprendiendo física cuántica y la nueva física binomia. Son los que están aprendiendo a hacer la hidroponía, una agricultura horizontal con menos gasto de agua y más producción desde la chacra, porque han aprendido a ahorrar agua, han aprendido en los momentos de crisis cómo, o sea, no se han quedado. Y discúlpenme, no quiero ofender a otros pueblos, no es como el africano que le falla algo y se queda, o como ciertos pueblos, ¿no es cierto? Perdónenme, pero en Buenos Aires pierden el trabajo, se quedan esperando que el gobierno les dé un bono. No, aquí rapidito al día siguiente está taxeando, está haciendo otra cosa, está inventando. Entonces los conocimientos ancestrales no se han quedado solo en esos conocimientos, sino en una actitud ancestral de aprendizajes nuevos. ¿Por qué tenemos que ver los conocimientos ancestrales en las comunidades o en los sitios más pobres? ¿Por qué no vemos en nuestras propias casas? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo enfrentamos las crisis, las carencias? ¿Cómo enfrentamos las relaciones? Entonces hay que dejar de ver a la sociedad andina como una sociedad, pues del pasado que se ha quedado, el indio con su llamita y su quena y su coquita. No, está ya entrando en los círculos modernos. Ha desarrollado el capital, la economía de mercado actual. Ha entrado de lleno a la academia, a la ciencia. Solo que no tiene el poder, pues. No está oficializado. Hay un grupo que todavía, y tenemos que hablar de política, porque allí se define todo. La sociedad andina como conocimiento, como cultura ancestral, está presente. Como sociedad está viva y resiliente. El problema es que no tenemos el poder político. Bueno, Martín, tú has hablado bastante sobre este tema de la fortaleza antropológica que tenemos aquí en el país, pero también esa fortaleza antropológica ha hecho de que nuestra cultura sea conocida desde lo ancestral hasta los tiempos actuales. Y dentro de esa cultura tenemos también algo como para sentirnos orgullosos. Todo el legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados, hoy en día son admiración del mundo entero. Y quizás esa fortaleza antropológica se repercute en la actualidad cuando los visitantes dicen, oye, Machu Picchu, qué maravilla, o Ollantaytambo, qué maravilla, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de lo que nos han dejado, de lo que ahora representa para nuestro país. ¿Qué cosa ven en Machu Picchu? Ven
cómo es que la sociedad andina tiene una complementación del piso quechua con el amazónico. Paisaje y cultura. Pero no es solo eso. Machu Picchu implica cómo en la actualidad hay una continuidad de esa cultura, cómo los andinos todavía estamos luchando por un desarrollo. El turista, antes que vaya a Machu Picchu, ve una ciudad próspera, con todos los problemas que tenemos. Conversa con el andino, se da cuenta que tiene fortaleza, sabe que Machu Picchu es de una época, se descubre en una época en que el Perú está renaciendo. Es el momento en que está la patria nueva, Leguía. Nos estamos reponiendo de la guerra con Chile y necesitamos brindar un símbolo al mundo que diga nuestra resiliencia, nuestra capacidad de sobrevivir, de reponernos después de una tragedia tan grave como la guerra con Chile. Machu Picchu es Hiram Bingham, un gringo que viene acá traído por Alberto Yeseke con norteamericanos que van restaurando la sociedad. Es el símbolo de que el Cusco es un ejemplo para la política, porque acá viene Aya de la Torre, viene Mariátegui, Basadre, Porras Barrenechea, a ver un modelo de Cusco. O sea, no solo está viendo Machu Picchu como algo inca, maravilloso, folclórico, exótico. Machu Picchu significa cómo ese paisaje ha sido permanentemente visitado. Allí se ha desarrollado la historia, no solo en los incas, en la colonia, porque Machu Picchu ahora se sabe que no era una ciudad perdida. Entonces son varias cosas que mira el turista. Mira un pueblo fuerte, mira un pueblo que no ha caído en las desgracias que han caído los europeos, 2 guerras donde se han matado casi 150 millones de personas. Una guerra fría donde han habido atrocidades. Entonces dice, ¿por qué no ha habido acá esto? O sea, en Machu Picchu no solo ven algo exótico del pasado congelado, un museo, un fósil. No, ven una vida, ven a lo andino. Entonces, hay trabajos muy importantes sobre la admiración que tienen sobre Machu Picchu y no es solo histórica, pues, es algo más. Admiran a nosotros. Por eso es que no debemos comercializar esa imagen. Tenemos que comenzar a tener más autoestima para valorarnos a nosotros. Dar el salto educativo, el salto político, hacer una sociedad más democrática, más desarrollada. Dejar de usar el turismo solo para venta de la visión, sino meternos en nosotros mismos ese orgullo. Nos está faltando ese salto, nos está faltando sentir que nosotros somos lo mejor de lo andino y que Machu Picchu no es solamente un cerro bonito con restos arqueológicos, con paisaje excelente, un espacio natural y cultural del pasado, sino es algo que nos representa ahora, como la gastronomía y todo lo lindo que tiene este mundo andino. Martín, ha habido un renacer en estos temas. Creo que algo importante que tú has dicho es que estos conocimientos ancestrales, por ejemplo, no deberían ser ancestrales en nuestra cabeza, sino más bien deberían ser conocimientos que debemos tener en claro todos los días como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra idiosincrasia y como parte de nuestra vida. Importante. Y luego mencionaste hace poco el tema de la gastronomía, tenemos el tema de la artesanía, tenemos el tema de la música y tenemos también 3 regiones naturales totalmente diferentes, cuando lo dicen así, ¿no? El Perú es distinto porque tiene 3 regiones naturales, pero finalmente creo que al margen de estas 3 regiones naturales en lo que sí estamos de acuerdo y en lo que convergemos es que el peruano es resiliente, es trabajador, y vaya donde vaya, siempre va a buscar la forma de salir adelante, desde tener un
puestito chiquito para vender comida o desde vender refrescos en la calle, en fin, y el peruano va progresando, ¿no? Creo que esa fortaleza nos hace diferentes a los peruanos y esto sumado también a toda aquella riqueza cultural que tenemos alrededor. ¿Qué opinas tú de esta fuerza del peruano, ¿no? Que demuestra en su patria, pero también que lo demuestra cuando está fuera de su país viviendo otras realidades? El racismo es algo muy reciente que nos hace mucho daño. Y felizmente que solo está en poco. Los andinos, cuando vinieron los españoles, desde 1570, en que el virrey Toledo funda el Estado peruano, no tienen ningún problema en tener parejas españolas. Los españoles que vienen acá no tienen ningún problema en casarse y tener matrimonio con mujeres nuestras, que ya no son nuestras porque ya están mezclándose. No es como en Inglaterra que los mataron y los arrinconaron, o en Chile, ¿no es cierto? Y los ingleses todavía tienen la osadía de criticar a los españoles. No estoy defendiendo a los españoles porque soy historiador, no tengo que tener bandería para nada. No han tenido ningún problema. El señor virrey gobernaba junto con el señor alférez real y sus 12 incas. Había un cogobierno desde 1570 hasta 1740 en que todo se malogra con estos famosos borbones que vienen y que lo destruyen todo. No había racismo. El racismo es algo que se ha inventado. ¿Cómo es posible que yo todavía he sufrido? ¿No es cierto? Cuando me veían comer mi chajecito o mi pesca de quinoa, comida de cholos. Así me decían. O cuando llevaba taruguito, comida de cholos. O la alpaca. Fíjate cómo hemos distorsionado muchas cosas. Y en el siglo XIX, los criollos se decían que ellos eran los incas. Fíjate. Y que nosotros, la Mancha India, que así le decían, porque nos odiaban, incluso los de San Martín y Bolívar, y hay que decirlo, nos odiaban. ¿Qué decían? La Mancha India. Ah, un momentito, dijo Hipólito Unanue, voy a elaborar una teoría. Los imperios que pierden se vuelven animales, por lo tanto son esclavizables. Como los incas han perdido, esta gente no son descendientes de los incas, son raza degenerada animales. Nosotros somos los incas, porque así decía Herodoto. Hipólito Unanue, y crearon el racismo. Y de ahí el racismo, pues que era universal. Más tarde se va a ver en el fascismo. ¿Cómo va a haber gente que va a pensar que los judíos son inferiores? Y cuando ellos mismos eran chatos, gordos, feos, ¿no es cierto? Los nazis, ¿no? Goebbels y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa que nos ha hecho mucho daño en el siglo XIX. Y justamente son los herederos de estos padres de la independencia. Indios no, incas sí, pero indios no. Nos pusieron una república que no era república, porque república es contrapeso de poderes, Estado de Derecho, instituciones, que hasta ahora no lo tenemos. El discurso de mañana va a ser engañoso. A ver que nos diga la señora si hay realmente contrapeso de poderes. Y eso origina la corrupción y que origina todo, la pobreza. Entonces, el Perú independiente ha nacido con una terrible carga de racismo. Hasta no comían tremendas comidas que ahora son nutritivas, que ahora sí el mundo los favorece gracias a toda una campaña. Entonces, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. Nos han impuesto ese chip, ¿no? El coquismo, no sé si ustedes todavía, yo tengo 59 años, ¿no? Y me acuerdo de niño en la escuela que decían el coquismo, o sea que el que consumía coca era coquista. La vagancia, el que caminaba con ropa de indígena era vago. Habían leyes de Deusto que decían que los indios no podían entrar a la ciudad, había que poner una valla. Entonces, cosas así que han vuelto ahora. Hay gente que dice indios de
¿Qué hacen en Lima? ¿Qué hacen en Cusco? Protestando. Entonces, fíjate cómo es que nos podemos agarrar de esa diversidad, esa complementación alimentaria que siempre le hemos tenido. Comer jañigua era pero delito, teníamos que comer a ocultas. Los vecinos no tenían que ver que comprábamos jañihuaco, que gritaba el señor en la calle. Entonces, ¿cómo hemos distorsionado muchas cosas? Pero aún así hemos seguido adelante. Gracias a Dios que muchos de nosotros no nos hemos dejado llevar por el estereotipo, por el prejuicio, y seguimos adelante. Entonces, si en eso no nos unimos, si ha vuelto en la actualidad un racismo, no puede ser. Va contra la historia y tenemos que desterrar ello y comenzar a consumir, a rescatar toda esa variedad que usted dice, porque es la única manera de vivir. La única manera de vivir es lo que siempre ha habido acá, conversar entre nosotros, coordinar, integrarnos y hacer un solo equipo. No hay otra manera ahora que la sociedad se está fragmentando. Bueno, Martín, dentro de lo que tú acabas de manifestar, nosotros hemos tenido muchos problemas históricos con la pandemia y lo último que hemos podido quizás experimentar con una insistencia fuerte, pero sin embargo, a pesar de todos los problemas que hemos tenido a nivel de toda, desde la historia hasta ahora en la actualidad, hay otro tema que nos hace sentir orgullosos también. A nivel de Latinoamérica tenemos una fortaleza tremenda. Quizás sea porque tú manifestaste de que antropológicamente hemos tenido siempre fortaleza desde un inicio, desde un principio. Y ahora, hoy en día, en este mundo contemporáneo, somos el país a nivel de Latinoamérica que tiene no solamente esa fortaleza antropológica, sino también tiene una fortaleza de la riqueza. Sí, eh, solo que nos falta transformar. Hasta 1960-65, el Cusco tenía una fortaleza increíble en industria. Producíamos cacao, chocolate, mermeladas, fideos, vela, maquinarias, la industria Huamán. Teníamos en Lima la avenida Colonial llenita de fábricas. Teníamos un potencial enorme que nos hemos ido enajenando. Hemos sido capaces de, con la misma tecnología ancestral, transformar en industria en muchos momentos de la historia. Tenemos la primera fábrica de tejidos de Latinoamérica, la fábrica Lucre, que proveía todo el Perú. Teníamos una producción ganadera excelente. ANTA abastecía a casi medio Perú antes de la producción del Valle del Canipaco, que fue destruido por Sendero Luminoso. Y aún así nos hemos levantado, no hemos caído en la pobreza. Un proyecto holandés desertificó toda ANTA, porque antes era lleno de charcos, porque ese era su modelo. Y mira, aún así hemos sobrevivido, porque tenemos una fuerza ancestral, porque tenemos tecnología. Entonces, lo que ha pasado con nosotros es que el Estado, los grupos dominantes de la política desde el 1821 no han sintonizado con nosotros porque esa gesta ha nacido contra el indígena. Esa es la herida más grande que tenemos. Prefiero al general Lynch de Chile que a los indios de Cáceres, así decían muchos hacendados en el centro y en Lima en la guerra con Chile y colaboraron con Chile. Estábamos divididos y estamos divididos aún. No existe todavía, no hemos superado esa herida, porque en el siglo XVIII, a raíz de estas reformas borbónicas, ¿no es cierto?, que anulan a todos los caciques, curacas, ¿no es cierto?, los sacan del poder, nos ponen impuestos, nos sojuzgan, nos dicen que somos unos indios, somos mancha india, degenerados. Desde ese entonces, con el odio que nos tienen, no han conversado con nosotros. Y viceversa, pues también aquí se ha creado mucho resentimiento.
Entonces todavía hay fracturas históricas y no es que yo esté sacando cosas del pasado, no, hay cosas que quedan, el tiempo es relativo, así como hay dolores de la infancia, que el médico y el psicoanalista te tiene que decir, oiga, señora, quiero pues saber si su hijo alguna vez se ha caído de la cama, usted lo ha asustado. Sí, alguna vez, es eso lo que está viniendo ahora. Desde esa época, doctor, sí, desde esa época. Hay cosas que no pasan en el tiempo es relativo. E igual en la historia, hay heridas, hay laceraciones que no sanan y tienes que decirlo, como el psicoanalista que te dice, hoy dígalo, por lo menos cuéntame, ¿ya? Ya, te cuento mi dolor. Y ya se alivia, ya sé dónde te duele y puedo curar. Entonces, esas cosas nos faltan. Esas cosas que se crean en el siglo XIX y XVIII. O sea, es falso decir que todos los españoles lo han hecho eso. No, desde 1570 hasta 1740 hemos convivido. Oiga usted, el nieto de Ignacio de Loyola se casa con Clara Coya, la hija de Zairi Túpac. Garcilaso, el capitán, se casa y así ha sido el Perú. O sea, no ha habido problemas aquí. El racismo es muy reciente. Esta mentalidad individualista es muy reciente. Viene cuando cae Robespierre y se imponen pues estos neoliberales que en estos momentos son mercantilistas, ¿no? Son los señores feudales que se disfrazan de la revolución industrial y que van a venir acá. Los ingleses que se meten por Sicuani, que rompen toda la economía de la lana, que se meten a Cusco y rompen la industria. ¿No es cierto? Entonces, son cuestiones que hay que restañar. Nadie dice que hay que hacer un imperio de los incas nuevo, fuera extranjeros. No, nada más contrapeso de poderes, equilibrio, relaciones justas, nada más. No se vea con una revolución, hay que matar a los blancos, no. Que hay que volver al UNCO, a la bandera huifala, no. Hay que volver el equilibrio, a eso que han hecho los incas, a eso que han hecho en la colonia los españoles de la primera etapa. O sea, crear lo que verdaderamente se llama república, contrapeso de poderes, Estado de Derecho, instituciones, ¿no es cierto?, mercado sano. Yo creo que es nada más eso, nada más, porque la cultura andina sigue. Esa es la lógica que tenemos que seguir. Bien, muchas gracias, Martín. Creo que ha sido bastante ilustrativo. Hemos repasado parte de lo que ha sido la historia y parte también de lo que es ahora nuestra sociedad, ¿no? Por todo aquello que ha ido atravesando nuestro país durante muchísimos años y por todas estas etapas. Bien, yo quiero agradecerte mucho por la entrevista que nos has brindado hoy. Quiero agradecerte también porque nos has hecho recordar que lo que debe hacernos sentir orgullosos es que somos peruanos y nuestra valía como personas. Eso creo que es lo más importante. Tenemos recursos, tenemos Machu Picchu, tenemos música, tenemos nuestra comida, pero finalmente quienes hacen que todo esto funcione somos nosotros, los peruanos. Y en ese sentido, Martín, quiero nuevamente agradecerte a ti, quizá pedirte un mensaje chiquito final, una despedida para nuestros hermanos chumbivilcanos y chumbivilcanas que te están escuchando en este momento. El imperio de los incas se funda a partir de los cuyahuas que suben de Arequipa, pasan por Chumbivilcas, llegan a Paruro y en Tambutoco se organizan en 4 funciones: el político, Amanco, el militar, Auca, el religioso, Uchu, y el administrador de recursos, Cachi. Nosotros, la única manera en que vamos a rescatar el país, vamos a ir hacia adelante, es fusionando lo mejor del prehispánico con lo mejor de la sociedad moderna. Y ya en esa función de los Ayarcache, Ayaruchu, los Chumpihuilcas, todo ese grupo que funda este gran imperio, ya se nota los 2 valores más importantes que tenemos que rescatar en un mundo que ahorita con el COVID, por la extrema polución y explotación de la tierra, está entrando en crisis. Está entrando en crisis la democracia, está entrando en crisis la economía. Esta guerra que empezó en Ucrania es solamente una de las que van a venir. Y la única cosa que nos va a salvar
aunque parezca chauvinista, andinista, es esa reciprocidad andina, que es una expresión de la democracia. La democracia es lo único que nos va a salvar porque es el contrapeso de poderes. No es un régimen, es un camino, no es un puerto, es una ruta. Y lo otro que nos va a salvar es esa capacidad que tuvieron los andinos para hacer recursos, complementarlo poquitito y juntarnos. Entonces, estos dos valores carísimos al mundo actual, democracia y economía justa de mercado, porque hemos sido los mejores capitalistas, los mejores mercados lo hemos hecho nosotros, los jatos. Esas dos cosas lo juntamos, pero priorizando la reciprocidad, la solidaridad, la empatía, que está institucionalizada en lo andino, y créame que vamos a salvar el mundo, porque ya están diciendo que 4 generaciones más la ecología se ha roto, la economía se está desmoronando, la tiranía está creciendo y de repente no va a haber más mundo. Entonces, mucho tenemos que dar. Ese es nuestro orgullo, nosotros mismos, cómo sobrevivimos. ¿Cómo hemos logrado pasar tremendas crisis de los 70, la pandemia, Sendero Luminoso, la crisis del neoliberalismo? Y estamos vivos y todavía con ganas de seguir haciendo. No hemos caído como otros pueblos. Más que Machu Picchu y lo exótico y todo ello, somos nosotros el orgullo. Piensen eso, internalícenlo, pónganse eso adentro y vayamos a construir una nueva patria, porque lo podemos hacer, porque nos han dado mucho ejemplo la historia y también otras naciones que han salido de abajo. Muchas gracias por esto y los felicito por estas reflexiones y siempre cuenten conmigo. Felices fiestas patrias. Arriba el Perú, arriba los Andes y arriba la reciprocidad, la democracia y el buen vivir. Gracias, Martín. Creo que ha sido muy valiosa tu participación en este programa. Yachayninchista Kallpachasun, reforcemos nuestros conocimientos y en ese sentido creo que el valor, como tú acabas de manifestar, está en nosotros mismos. La fortaleza antropológica que nos han dejado quizás nuestros ancestros todavía se mantiene vigente y con esa vigencia es que vamos a salir adelante, como acabas de manifestar. Muchísimas gracias por mi parte también, Martín. No será la primera ni la última. Tendremos que extraerte más conocimientos en nuevos programas, en nuevas entrevistas. Un honor y gracias siempre. Hasta otra oportunidad. Un honor. Bien. Bien, amigos.